En geometría diferencial, nabla es un operador vectorial que, en coordenadas cartesianas, tiene la definición siguiente. Es decir, trabaja con las derivadas parciales respecto de cada una de las variables de las que dependa la función. Por lo tanto, está relacionado con la generalización de los conceptos de derivada. Según apliquemos el operador nabla, podremos calcular el gradiente de un campo escalar o la divergencia y el rotacional de un campo vectorial. El gradiente se define para campos escalares, pero en primer lugar, ¿qué es un campo escalar? Un campo escalar es una función real de varias variables que asocia a cada punto un valor escalar, es decir, es una función que va desde Rn a R. Por ejemplo, la temperatura de una habitación en función de la posición o la altura de los puntos de una montaña en función de las coordenadas x e y son campos escalares. En la imagen siguiente podemos ver la representación de una montaña, cuya función o campo escalar es la siguiente. ¿Qué información nos aporta el gradiente de este campo escalar? El gradiente es un vector que marca la dirección de mayor crecimiento en cada punto. Es decir, si obtenemos el gradiente en un punto xy de la montaña, este señala la dirección en la que hay una mayor inclinación o más empinada es la montaña. Por lo tanto, tendremos un vector con dirección y módulo en cada punto del campo, resultando un campo vectorial. En pantalla podemos ver el campo vectorial obtenido como gradiente de la función anterior, y cómo los vectores apuntan hacia el centro, donde se encuentra el pico de la montaña, y tienen mayor módulo cuanto más alejados están del pico, ya que la inclinación se reduce conforme nos acercamos a este. Ahora bien, ¿cómo se calcula el gradiente? El gradiente se obtiene a partir de la fórmula siguiente, donde tenemos que calcular la derivada parcial con respecto a cada variable multiplicada por el vector de la base canónica relativo a dicha variable. En nuestro caso, podemos ver cómo el vector gradiente en el punto 0, 0 es nulo, ya que no hay dirección de crecimiento al estar en el pico de la montaña. Seguidamente vamos a ver el concepto de divergencia de un campo vectorial, pero antes tenemos que definir qué es un campo vectorial. A diferencia de un campo escalar, un campo vectorial da como resultado un vector para cada uno de los puntos del dominio, por lo que es una función definida desde Rn a Rn. Hay multitud de campos vectoriales en la realidad, como por ejemplo la aceleración de la gravedad, la velocidad de un fluido o el campo magnético creado por un cable. ¿Qué información nos aporta la divergencia de un campo? Para entenderlo mejor, vamos a aplicarlo en el caso de un fluido. La divergencia mide el cambio en la densidad del fluido, entendido como el número de gotas del fluido que viajan a un punto concreto. Las imágenes siguientes pueden ser el campo de velocidades de un fluido. En cada punto podemos identificar la velocidad que tiene la gota en módulo y sentido. Por lo tanto, queda claro que en el caso de la derecha, las gotas del centro del gráfico acaban saliendo hacia el exterior, por lo que la densidad de fluido en el origen disminuye. Cuando esto ocurre, se dice que la divergencia es positiva, y ese punto se trata de una fuente. En el caso contrario, podemos ver cómo las gotas se concentran hacia el origen de coordenadas, aumentando su densidad, por lo que la divergencia es negativa y en ese punto hay un sumidero de campo. En el caso de los puntos donde la divergencia es nula, esto significa que el fluido sigue trayectorias paralelas sin aumento o disminución de la concentración. Queda claro entonces que la divergencia es un escalar, un número que expresa el aumento de concentración de los vectores de campo hacia alguna zona. Analicemos este ejemplo, cuyo campo de velocidades viene definido por la siguiente función vectorial, y podemos ver zonas de aumento y disminución de densidad. La divergencia se obtiene con el siguiente producto escalar, donde multiplicamos cada derivada parcial por la componente relativa del vector. De esta manera, derivamos la primera componente respecto a x y la segunda componente respecto a y, y las sumamos obteniendo un escalar. Si nuestro vector tuviera más componentes, seguiríamos con cada una de ellas. Si graficamos este campo escalar, podemos ver unas zonas positivas elevadas donde el fluido se separa y disminuye su densidad, y otras zonas negativas donde el fluido se concentra. También observamos cómo en la zona central la divergencia es nula. Observemos este campo vectorial y pensemos que cada vector describe la velocidad de un fluido en cada punto. Notemos que cuando hacemos esto el fluido se comporta de una manera muy extraña, no física. Alrededor de algunos puntos como estos, el fluido parece surgir de la nada.
como si hubiese algún tipo de fuente en esos lugares. En otros puntos actúa más como un pozo donde el fluido parece desaparecer. La divergencia de un campo vectorial en un punto particular del plano nos dice qué tanto este fluido imaginario tiende a ir hacia o venir desde las regiones cercanas. Por ejemplo, la divergencia de nuestro campo vectorial evaluada en todos aquellos puntos que actúan como fuentes nos dará un número positivo. Y no solo tiene que suceder que el fluido esté fluyendo desde ese punto. La divergencia también podría ser positiva si el fluido que entra en una dirección es más lento que el fluido que sale en otra, ya que esto sigue insinuando una generación espontánea de fluido. Ahora bien, si en una región pequeña alrededor de un punto parece haber más fluido entrando que saliendo, la divergencia en ese punto sería un número negativo. Recuerden que este campo vectorial es una función que toma entradas en dos dimensiones y nos da resultados también en dos dimensiones. La divergencia de ese campo vectorial nos da una nueva función, una que toma como entrada un solo punto en dos dimensiones, pero su salida depende del comportamiento del campo en una pequeña región alrededor del punto. En este sentido es análogo a una derivada y su salida es solo un número que indica en qué medida ese punto actúa como una fuente o como un pozo. Vamos a omitir acá los cálculos, ya que es más importante la comprensión de lo que todo esto representa. Veamos qué significa esto para un fluido físico real como el agua, en lugar de algún otro fluido imaginario que se podría usar para ilustrar un campo vectorial arbitrario. Si este fluido es incompresible, el campo vectorial de velocidades debe tener una divergencia nula en cualquier punto del espacio. Esta es una importante restricción acerca de qué tipo de campos vectoriales pueden usarse para resolver problemas reales de flujo de fluidos. Por último, vamos a explicar el concepto de rotacional de un campo vectorial. Muestra la tendencia de un campo vectorial a inducir una rotación o giro alrededor de un punto. Ejemplos muy sencillos y visuales son el campo de velocidades del aire en un tornado, que gira respecto a su ojo, o el campo magnético creado por un cable, por el que circula una corriente. Este campo magnético gira alrededor del cable siguiendo la ley de la mano derecha. Para obtener el rotacional del campo, tenemos que realizar el producto vectorial con el operador nabla, por lo que el rotacional es también un vector. Podemos calcular este ejemplo sencillo, donde visualmente vemos que el campo gira alrededor del origen. Realizando el determinante obtenemos el mismo resultado, siendo un vector constante para todo el espacio en dirección saliente de la pantalla. Pero que un campo vectorial gire no es tan visual algunas veces. Por ejemplo, el siguiente campo también induce una rotación. Imaginemos que se trata del campo de velocidades del viento. Se observa cómo la velocidad del viento aumenta en módulo de izquierda a derecha, por lo que si situamos un avión en cualquier punto, la velocidad del viento será mayor sobre su ala izquierda, induciendo una rotación. Si obtenemos el rotacional de este campo, observamos cómo de nuevo se produce el giro, pero esta vez según un vector entrante a la pantalla. Para el rotacional en un punto dado, pensemos también en el flujo de un fluido alrededor de él, pero esta vez nos preguntamos qué tanto este fluido tiende a rotar alrededor del punto. Es como si dejáramos caer una rama en el fluido en dicho punto y de alguna manera fijáramos su centro. La rama tendería a girar. En las regiones en las que esa rotación es antihoraria se dice que el rotacional es positivo y en las regiones donde la rotación es en sentido horario tenemos un rotacional negativo. Esto no quiere decir que todos los vectores alrededor del punto deban apuntar en sentido antihorario o en sentido horario. Un punto dentro de una región como la de este ejemplo también podría tener un rotacional diferente a cero, dado que el flujo es lento en la parte inferior pero rápido arriba, y esto da una influencia neta en sentido horario. Un rotacional en realidad es un concepto tridimensional donde asociamos cada punto en un espacio 3D con un nuevo vector que caracteriza la rotación alrededor de ese punto de acuerdo con cierta regla de la mano derecha. Por ahora, concentrémonos solo en la versión bidimensional del rotacional, donde asociamos cada punto del plano XY con un vector en el eje Z. Como dijimos antes, aunque estas intuiciones se dan en el contexto del flujo de fluidos, estas ideas son importantes para describir
otros tipos de campos vectoriales como los que encontramos al estudiar electricidad y magnetismo. Un ejemplo muy importante es ver cómo la electricidad y el magnetismo son descritos por cuatro ecuaciones especiales conocidas como ecuaciones de Maxwell. Están escritas en el lenguaje de la divergencia y el rotacional. La primera, por ejemplo, es la ley de Gauss, que indica que la divergencia de un campo eléctrico en un punto dado es proporcional a la densidad de carga en dicho punto. Recurramos a la intuición para entenderlo. Imaginemos que las regiones cargadas positivamente actúan como fuentes de algún fluido imaginario y las regiones cargadas negativamente actúan como pozos de este fluido. En todos los lugares del espacio donde no hay cargas, el fluido podría fluir incompresiblemente como el agua. Por supuesto que no existe tal fluido eléctrico real, pero es una manera muy útil y muy bonita de leer una ecuación como esta. De modo semejante, otra ecuación importante nos dice que la divergencia de un campo magnético es cero en todas partes. Podemos entender esto diciendo que si el campo representa un flujo de fluido, este fluido debería ser incompresible, sin fuentes ni pozos, que actúan tal como el agua. Esto nos lleva también a la interpretación de los monopolos magnéticos, algo que actúa como un polo norte o sur de un imán, pero de manera aislada. Esto no existe, no hay nada análogo a las cargas positivas o negativas en un campo eléctrico. Las últimas dos ecuaciones nos dicen de qué manera uno de estos campos cambia dependiendo del rotacional del otro campo. Esta es una idea puramente tridimensional y es algo en lo que no nos vamos a concentrar ahora. Pero lo importante es que la divergencia y el rotacional surgen en contextos no relacionados con el flujo. Y como nota de color, estas últimas dos ecuaciones dan lugar a las ondas de luz.